Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este diplomado de lógica jurídica electoral. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Qué gusto saludarles. La verdad es que veo muchas caras conocidas. Es un placer estar con ustedes, que este módulo simplemente es introductorio. Vamos a recordar qué es la lógica jurídica, un poco cuál es el estatus de la lógica jurídica contemporánea y a partir de ahí, pues ver entonces cómo podemos entender la lógica jurídica en el derecho electoral, en nuestro campo de estudio, y me gustaría que analizáramos dos casos que buscan un poco mostrar cómo pues, el razonamiento lógico deductivo no necesariamente es suficiente en la argumentación jurídica electoral para resolver casos de manera justa, ¿no? Entonces, me gustaría que debatiéramos un par de casos, si da tiempo tres, y bueno, eso sería entonces lo que veríamos en esta sesión. Permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Denme un momento. Permítanme compartir la pantalla. Bueno, entonces veamos. Vamos a recordar lo básico, ¿no? ¿Qué es la lógica? Bueno, podemos entender dos acepciones de lógica, ¿no? Una que empleamos como en la jerga cotidiana, en el día a día, ¿no? Desde el sentido común, cuando le decimos, no sé, a nuestros amigos, ¿no? Lógicamente voy a ir a la fiesta, ¿no? No sé, piensa lógico, mamá, no sé, como que esta acepción de la lógica hace mucho eh, compatibilidad, ¿no? Con la idea del sentido común, con la idea de pensar racionalmente, de apelar a cierto juicio, ¿no? Pero eso es como en la jerga cotidiana, ¿no? Dentro de el estudio, ¿no? La lógica, pues también es una disciplina, algunos lo conciben como una disciplina, como una ciencia, como un arte, pero pues lo podemos considerar, ¿no? Como una rama de la filosofía que precisamente se encarga de el estudio del pensamiento sobre los pensamientos, ¿no? Evidentemente, pues no es una ciencia dura, ¿no? Como las ciencias naturales, las ciencias exactas, porque su objeto es otra cosa, ¿no? Pero lo podemos sí catalogar como una ciencia porque conlleva un estudio sistemático y porque tiene un objeto de estudio. Y en este caso, su objeto de estudio es el estudio de los pensamientos, ¿no? Sobre los pensamientos. Básicamente, la idea de la lógica es entender cómo se estructura el pensamiento humano, a partir de qué operaciones eh, racionales es que el pensamiento se va a estructurar. Entonces, vemos que Aristóteles, ¿verdad? Es el padre de la lógica como tal, si bien Aristóteles no inventó la lógica, porque ya podemos encontrar, pues, en antecesores, en otros filósofos griegos, eh, eh, enunciados, referencias a lo que implica la lógica. Él es el primero como en sistematizar la disciplina, ¿no? Ustedes mañana van a ver en el siguiente módulo cómo funciona el silogismo aristotélico, ¿no? Que básicamente se basa en partir de una premisa
general, una premisa secundaria para llegar a una conclusión, ¿no? El silogismo tradicional. Y que pues vamos a ver que cierta parte de la lógica jurídica justo trata, ¿no? De utilizar el silogismo jurídico para analizar casos, ¿no? Entonces vamos a ver que es importante, la herencia aristotélica evidentemente sigue, pero vamos a ver que hay otros tipos de lógica, ¿no? Que ha habido diferentes escuelas, pero básicamente, y ustedes lo van a ver mañana a profundidad, y lo van a cuestionar y lo van a analizar a profundidad, pero básicamente Aristóteles nos proporcionó las operaciones racionales básicas, ¿no? Las operaciones básicas del pensamiento, para llegar al pensamiento, que pues los lógicos, ¿no? Nos proponen separar el pensar. La teoría del pensar es diferente a la teoría del pensamiento para algunos autores, ¿no? Por ejemplo, para algunos autores, la teoría del pensar tiene que ver con la psicología. En cambio, la teoría del pensamiento tiene que ver con la lógica, pero el cómo conocemos con la teoría del conocimiento o la nociología. Entonces, a veces, ¿no? A veces se mezclan un poco estas diferentes ciencias, estas diferentes disciplinas, ramas de la filosofía, pero pues bueno, la idea es que lo podamos ir distinguiendo a lo largo de todo este diplomado. Entonces, Aristóteles nos va a dar las concepciones, las operaciones básicas del pensamiento, ¿no? Que son esas operaciones, el concepto, el raciocinio, el juicio, la sistematización científica, la definición, la clasificación y la división. De acuerdo con Aristóteles, estas son las operaciones básicas a partir de las cuales vamos a generar pensamiento, ¿no? Son conceptos, objetos, ideas que vamos a ir sistematizando, conceptualizando, definiendo y que vamos a ir a través del raciocinio haciendo diferentes juicios, clasificaciones y divisiones, ¿no? Y la idea es que lo que se sostiene, ¿no? Dentro del positivismo científico. Hay un micrófono prendido. Luis Antonio, ¿quieres participar? Perdón, no. Bueno, les recuerdo que si alguien quiere preguntar algo, hacer una aportación o cuestionar algo, cualquier momento lo podemos hacer. Simplemente levantamos la mano y les doy el uso de la voz, o si lo quieren poner en el chat, podemos armar una conversación. Entonces, cualquier consideración que tengan es bienvenida. Si no, pueden esperar al final de la exposición y también plantear sus dudas, sus comentarios, aportaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Hay otro micrófono prendido. Mael Martí. Ahí está. Bueno. Ok, pues continuemos. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Entonces, decíamos que son las diferentes operaciones, ¿no? Del pensamiento. Insisto, ustedes mañana van a ver a profundidad cómo surge esto en Aristóteles, en qué contexto se da y cuál es la influencia del silogismo aristotélico para la lógica tradicional, ¿no? Que pues vean ustedes que podemos hablar de tres tipos de lógica, ¿no? La lógica tradicional, que básicamente pues está sostenida por los estudios de Aristóteles, por los estudios de los estoicos, por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Digámoslo así, los estudios que se hacen durante la Roma clásica, la Roma antigua, la Grecia antigua, hasta toda la Edad Media, ¿no? La lógica moderna, vean cómo René Descartes va a ser un parteaguas bien importante para separar la lógica tradicional aristotélica de la lógica moderna, ¿no? El discurso del método va a ser una obra fundamental
para la ilustración, el individualismo metodológico, y otras, ¿no? El desarrollo de la ciencia, como la conocemos ahora, en fin, ¿no? Entonces, René Descartes es muy conocido por su cogito ergo sum, ¿no? Esta famosa frase, ¿no? De pienso, luego existo, que básicamente es muy común que la malinterpretemos, ¿no? Como el hecho de que estoy pensando me asegura que estoy existiendo. Más bien, no, eso es lo que, a ver, lo hemos entendido como que pienso, luego existo, como si el pensamiento, como una clase de idealismo, ¿no? Donde primero es necesario pensar para después actuar, para después existir, ¿no? Pero, pues, en realidad, eh, René Descartes llega a esta premisa, que va a ser la premisa fundamental de toda su filosofía, el discurso del método, que aquí lo tengo, miren, eh, bueno, que es una obra fundamental, ¿no? Si lo quieren leer, pues está muy interesante, ¿no? Ver cómo entenderíamos, ¿no? Cómo fue tan influyente en este momento de la modernidad. Pero la idea es que René Descartes, ¿no? Se dio cuenta de que tenía que dudar de todo, ¿no? Empezó a dudar de todo, a cuestionarse de todo para poder desarrollar el método científico, para poder conocer, es necesario cuestionarlo todo, dudar de todo. Sin embargo, llega un momento en que podemos caer en el relativismo, en el absurdo, en el nihilismo, ¿no? Donde si negamos todo, pues nada tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso René Descartes llegó un momento en que, bueno, es posible que yo lo cuestione todo, pero no puedo cuestionar el hecho de que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene, ¿no? El yo pienso, si yo estoy pensando y no puedo refutar ese propio yo pienso, entonces yo existo, ¿no? Que evidentemente, pues esto también ha sido ya muy cuestionado por el nihilismo de Nietzsche y otras filosofías, pero posmodernas, pero bueno, imagínense, ¿no? La influencia que entonces tuvo René Descartes para otros filósofos importantes como Kant, como Husserl o como Bolzano, ¿no? Que también son importantes en la lógica general, ¿no? Y finalmente tenemos la lógica contemporánea de autores como Raimundo Lulio, Leibniz, Frege, Peano, Russell, Whitehouse y Oppenheim, ¿no? Que ya estaban hablando más sobre la semiótica jurídica, por mencionar algunas consideraciones y que van a ser un poco menos estrictas, menos formales que la lógica tradicional o el positivismo que implica la lógica moderna, ¿no? Pero bueno, ustedes van a ir a lo largo de todo este diplomado viendo autores específicamente, las operaciones racionales, mentales que proponen para sus propuestas lógicas. Aquí simplemente lo estamos como mencionando, como una introducción a este diplomado que ustedes van a ver cada uno de estos temas a mayor profundidad. Entonces, decíamos, ¿no? Que la lógica, ¿no? Alexander Pfander es uno de los autores más recientes de la lógica y nos proponen que el pensamiento es el resultado de la operación de pensar, ¿no? Un poco lo que les mencionaba en distinción a la psicología, ¿no? El pensar es como un proceso distinto a la generación del pensamiento, porque ya implica una operación, una relación, una operación racional de dos conceptos, mientras que el pensar es una acción psicológica de los seres humanos sobre los objetos y no necesariamente relacionamos, ¿no? Haciendo este experimento eh, mental. Pero bueno, ahí hay muchas discusiones, no todos los autores están de acuerdo, es simplemente una propuesta. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en la lógica en general,
me gustaría que nos enfocáramos sobre todo en esta sesión en la lógica jurídica, ¿no? La lógica jurídica se ha definido como el estudio, la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, vean que tan solo en esta definición, que tiene muchos verbos, ¿no? El estudio del derecho, ¿no? Desde la lógica jurídica, la elaboración del derecho, ¿qué implica, no? El estudio como la doctrina del derecho, la elaboración como este contexto de producción legislativa, ¿no? La interpretación como ese momento de descubrimiento, ¿no? El contexto de descubrimiento de cómo se va a entender, ¿no? Una norma jurídica. No es el propósito de este módulo hablar de la interpretación y de la argumentación jurídica, pero evidentemente vamos a ver que tanto la interpretación como la argumentación jurídica están íntimamente conectadas también con la lógica jurídica, ¿no? Es algo que se da de manera transversal, ¿no? La lógica jurídica está inmersa de manera transversal dentro de la interpretación, dentro de la argumentación jurídica, pero evidentemente la interpretación jurídica va más allá de la lógica jurídica y la misma lógica jurídica va más allá de la interpretación, ¿no? Lo mismo sucede con la argumentación. Podemos tener muchas herramientas que desde la lógica jurídica nos van a ayudar con la argumentación jurídica, pero la argumentación jurídica va más allá de la lógica jurídica. No todos los argumentos que utilizamos en el derecho electoral, en el derecho constitucional o en cualquier rama del derecho son argumentos lógicos, y ahorita vamos a ver, ¿no? Y no necesariamente un argumento no lógico o deductivo puede ser un mal argumento, ¿no? Entonces, vamos a ver que simplemente es una parte transversal, ¿no? Y también la lógica jurídica va más allá de la misma argumentación jurídica. Entonces, ¿qué diferencias hay, no? Pues la interpretación jurídica significa comprender, ¿no? Básicamente, los autores que se han abocado a la interpretación jurídica, a la hermenéutica, nos han dicho, ¿verdad?, que interpretar significa comprender el significado de un texto jurídico, ¿no? Eso es la hermenéutica desde un sentido amplio, porque podríamos pensar, ¿no?, que interpretar, bueno, en un sentido genérico, en un sentido sencillo, como desde un planteamiento epistemológico. Espérenme, es que sí se los quiero poner. Espérenme tantito. No puse el esquema en la interpretación jurídica, porque, bueno, aquí estamos hablando de lógica jurídica, pero me parece importante, déjenme abrir una presentación que tengo aquí está, de interpretación y argumentación jurídica. Entonces, vean, ¿no? La interpretación común, bueno, hermenéutica, ¿no? Viene de elocutio, elocución, expresión, exégesis, explicación, interpretación, ¿no? Entonces, vean ustedes que la interpretación común, ¿no? Cuando no estudiamos las cosas desde el punto de vista hermenéutico, sino la interpretación común que podemos hacer todos los días, implica desde una postura epistemológica simplemente hacer un viaje sencillo entre el sujeto, lector o lectora o intérprete, que somos nosotros, un vehículo que es el lenguaje, los seres humanos nos comunicamos a partir del lenguaje, gracias a ello podemos un poco conocernos, me parece importantísimo, bueno, para la hermenéutica jurídica, para la interpretación jurídica,
sí es bien importante reconocer, y ahorita lo vamos a ver por qué, para el círculo hermenéutico es tan importantísimo, perdón que lo haga tan elusivamente, pero efusivamente, perdón, pero es que es bien importante que entendamos, ¿no? Y eso tiene que ver también con un poco con las limitaciones que también necesitamos comprender sobre la lógica jurídica. Es bien importante reconocer, ¿no? Que utilizamos como vehículo el lenguaje. Bueno, ahorita mencionas. Primero vamos a ver este proceso sencillo de interpretar, qué es lo que hacemos todos los días, que de cierta manera así se van conformando los prejuicios, ¿no? Los prejuicios no necesariamente como algo negativo, sino como es ese primer conocimiento que tenemos de las cosas, ¿no? Y pues simplemente para poner las cosas en perspectiva, pensemos como el juicio, que es lo que deben de hacer los tribunales constitucionales, los órganos colegiados, ¿no? Es hacer juicios y no prejuicios. Entonces, de aquí podemos partir de una excelente visión de por qué no basta con este esquema de interpretación común para la interpretación jurídica, ¿no? Entonces, en una interpretación común, ¿no? Insisto, tenemos el sujeto, el lector, el intérprete, el vehículo, que es el lenguaje, y el objeto, signo, texto, ¿no? La interpretación es darle un sentido al objeto, al signo, al texto. Entonces, en la interpretación común, vamos de nosotros al objeto a partir del lenguaje, ¿no? Y es muy común, ¿no? Entonces, en esta interpretación común, pues usar una interpretación, por ejemplo, ya aterrizando el campo del derecho, de la literatura, una interpretación literal, gramatical, ¿no? De lo que dice la ley. Entonces, pensemos, por ejemplo, en nuestro artículo 134 constitucional, ¿no? Un, tenemos, ¿no? Nosotros somos los estudiantes de este diplomado de lógica jurídica, tenemos el texto constitucional, ¿no? Del 134. Nos vamos a concentrar en los párrafos séptimo y octavo del 134 constitucional. Entonces, hay un vehículo de lenguaje que es el español, el lenguaje jurídico utilizado por la técnica legislativa, y finalmente tenemos el objeto, signo y el texto. Entonces, en una interpretación común, pues vamos a leer este 134 y vamos a dar una primera interpretación literal, gramatical del 134 constitucional. Sin embargo, eso será suficiente para interpretar el 134 constitucional. Vean, este es el círculo hermenéutico. Esta es la interpretación hermenéutica que es mucho más compleja, ¿no? Porque vean, como les decía, no solamente tenemos al lector, al vehículo que es el lenguaje y al texto. Vean ustedes que la hermenéutica reconoce que existe un lector y que existe un autor, y que el autor del 134 constitucional pues fue el legislador. Pero siempre hablamos, ¿no? En el derecho del legislador como si fuera un ente abstracto, uniforme, racional. Ojo con lo de racional, porque eso nos debe de servir para esta introducción a la lógica jurídica electoral. También pensamos que el legislador es muy racional, que va a representar la soberanía y la voluntad general, ¿no? De acuerdo a lo que nos decía Rousseau en el contrato social, ¿no? Montesquieu, etcétera. Pero, pues lo cierto es, ¿no? Que eso es mucho más complejo. El legislador, pues era un grupo de personas, de hombres y mujeres, menos mujeres que hombres en el 2007, que a partir, ¿no? De un contexto, vean ustedes, ¿no? De un contexto específico que fue el conflicto electoral de 2006 y específicamente sobre el 134, la intervención de Vicente Fox Quesada en el proceso electoral de 2006, ¿no?
y una violación a lo que en ese momento determinaba la Ley de Desarrollo Social y el presupuesto de ingresos de la Federación, que señalaba que toda la propaganda gubernamental debía de tener una cortinilla, ¿no? Especificando que ese programa era público sin fines partidistas electorales. Entonces, vean cómo se va haciendo mucho más complejo en una interpretación hermenéutica que realmente busca comprender el significado de este texto, ¿no? Por eso, pues en el derecho electoral debemos de partir, ¿no? De reconocer que es muy difícil atenernos a una interpretación literal, gramatical, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Constitución, de los artículos, ¿no? 41, 134, 35 y todos los relacionados con los derechos políticos electorales, ¿no? Porque, pues, no necesariamente, bueno, además, ¿no? Tenemos que reconocer que esto es así porque el lenguaje, a pesar de que nos ha permitido a los seres humanos comunicarnos, y cada vez mejoramos la tecnología en torno a la comunicación, es bien importante tener en cuenta que no siempre es lo mismo lo que uno está pensando y lo que uno está expresando. Como que siempre hay, creo que se fue la luz aquí en mi casa. A ver, déjame llegar. Bueno, es que no sé si ustedes ayer, bueno, aquí llovió muchísimo al sur de la Ciudad de México, hasta con granizo. Se fue la luz, pero afortunadamente ahorita no se fue la luz. Porque, pues de lo contrario, hasta hubiera perdido, ¿no? La conexión con ustedes en Google Meet. Entonces parece que todo está bien. Sigamos. Cualquier cosa, me avisan, por favor. O les ruego, por favor, bueno, me avisan cualquier cosa. Seguimos. Bueno, entonces, el lenguaje hay que reconocer que es limitado, ¿no? A pesar de la gran belleza que tenemos, yo creo que probablemente no, solo los poetas, las poetas, los poetas, pueden expresar con tanta exactitud la sensación estética, ¿no? Que producen la naturaleza, los objetos, las emociones, las desilusiones, el amor, la derrota, ¿no? La gran gama de emociones humanas. Y aún así, ¿no? Nunca el ser humano puede expresarse completamente, ¿no? Entonces, la interpretación, en general, hermenéutica, parte de reconocer estas complejidades en la comunicación humana. Los seres humanos somos únicos, irrepetibles, y no podemos saber qué está pensando exactamente el otro. Entonces, siempre va a haber lugares a malinterpretaciones, ¿no? No se tiene certeza absoluta de lo que quiso decir el autor, ¿no? Cuando estamos estudiando un texto jurídico, de entrada porque ahí no está el legislador para preguntarle, oye, ¿qué quisiste decir cuando escribiste el 134 constitucional? Los legisladores actuales, a pesar de que escribieron una interpretación auténtica de 134 constitucional, pero que aparentemente es inconstitucional y no aplicaría, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues esos legisladores actuales no fueron los mismos que redactaron el 134 en 2007, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues imagínense, también hay un contexto específico. No es lo mismo el contexto de 2022, donde además vemos que muchos actores políticos, servidores públicos están utilizando las redes sociales para difundir, promover el caso que fue muy sonado de la revocación de mandato y que se sancionó, bueno, se determinó responsabilidad porque tenemos una laguna para sancionar, entonces está complejo el tema, ¿no? Entonces la hermenéutica, por eso, es en realidad un proceso de interpretación circular de un ir y venir
que reconoce que nunca va a haber una certeza absoluta entre la interpretación que haga el lector del autor, porque no existe una... porque somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y hay problemas en la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vean que, pues, la lógica jurídica, bueno, antes de regresar a la presentación de lógica jurídica, ¿no? Vean cómo Viola y Zaccaria nos recuerdan que el centro filosófico, entonces, de la hermenéutica no es interpretar, sino comprender, ¿no? Comprender, entonces, cuál es el sentido del texto, cuál es el sentido del 134 constitucional. Pero a ver, bueno, es que no me quiero seguir desviando y profundizar más en el tema de la argumentación jurídica, pero aquí estábamos. Quería yo, ¿no? Ver cómo la lógica jurídica pues tiene que ver entonces con el estudio, la elaboración, también la interpretación y la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, también la lógica jurídica conecta con la interpretación y con la aplicación del derecho, y más específicamente también con la argumentación jurídica, porque una cuestión va a ser entonces comprender el sentido del texto, haciendo este ir y venir de eh, un ir y venir en el significado entre el autor, el texto, estudiando el contexto y dialogando. Es un diálogo, ¿no? En pocas palabras, es un diálogo que hacemos los lectores con los autores, y que los autores pues también pueden ser múltiples, ¿no? En el derecho electoral pues tenemos que no solamente el legislador es uno de los autores que hay que interpretar, tenemos a los partidos políticos que hacen estatutos, normas intrapartidistas, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en un bloque de constitucionalidad, pues recordemos que los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, además de la Constitución y las leyes que tenemos en nuestro país. Entonces, va, va creciendo la complejidad de la interpretación. No podemos analizar una norma constitucional simplemente en esta interpretación común, ¿no? En una relación epistemológica donde aparentemente hay objetividad, ¿no? Donde si leemos literalmente la ley es lo que dice, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y argumentar entonces, ¿no? Si interpretar es eh, comprender el significado de un texto, con todas estas complejidades que implica el círculo hermenéutico, pues argumentar, entonces, significa eh, justificar, explicar cómo llegamos a esa determinación, ¿no? A esa determinación específica ante un problema jurídico específico, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo, de qué manera se mezcla la lógica jurídica con la argumentación jurídica, porque evidentemente podemos prescindir de mucha argumentación jurídica cuando estamos en casos sencillos, en los casos fáciles, donde podemos hacer silogismos jurídicos, subsumir, hacer la subsunción, y ya está, resolvimos el caso. Pero hay casos difíciles. Y bueno, sabemos que en el derecho electoral muchos son casos difíciles porque estamos en muchas de las veces en límites, ¿no? En casos frontera, límites donde se ponen en tensión dos derechos humanos, dos principios que deben regir la contienda electoral. Y entonces, pues muchas veces el silogismo jurídico no nos va a alcanzar. Necesitamos hacer un ejercicio de ponderación, de argumentación jurídica, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? De qué va la lógica jurídica, pero vean, ¿no? Que se entrelaza en general con la teoría del derecho, con... ¿Qué suena? ¿Será que alguien está pidiendo permiso para entrar? No sé qué sonará. ¿Alguien quiere participar? ¿O por qué? Es que este sonido no lo identifico.
Bueno, seguimos. Bueno, entonces, vean la clasificación que nos propone Norberto Bobbio de la lógica jurídica. Para Bobbio está la lógica del derecho, que se encarga de la estructura lógica de las normas y del ordenamiento jurídico, que también es conocida como la lógica deóntica o de las normas, y uno de los autores, pues, más sobresalientes o pioneros es George H. Wright, que en 1951 publica una obra sobre deóntica jurídica, ¿verdad? Pero más que situarse sobre la estructura lógica de las normas del ordenamiento jurídico, su obra está relacionada con la lógica deóntica de lo que es permisible y lo que no es permisible en un ordenamiento jurídico, ¿no? Como estas reglas de, pues lo que no está prohibido está permitido, y este tipo de principios generales del derecho que de alguna manera, ¿no?, permean postulados jurídicos específicos, ¿no? En realidad, ¿no?, la lógica del derecho, la estructura lógica de las normas y del ordenamiento jurídico, pues tiene que ver mucho, ¿no?, cuando se producen, pues, contradicciones entre las normas, qué norma va, en qué norma se debe de privilegiar, la primera o la posterior, dependiendo del rango, ¿no? Se aplica una norma constitucional, una norma, un reglamento, como todas estas discusiones, ¿no? Cuando hay diferentes contradicciones entre las normas, cuando hay antinomias, cuando hay omisiones, ¿no? Entonces, la lógica del derecho es funcional, funciona mucho para este tipo de problemas jurídicos, ¿no? Y también está otro ámbito, de acuerdo con Alberto Bobbio, que es la lógica de los juristas, y que estudia sobre todo los razonamientos o argumentaciones de los juristas teóricos o prácticos, ¿no? Y bueno, el pionero, el primero que escribe específicamente sobre lógica jurídica es, de acuerdo con Manuel Atienza, es Ulrich Klug, un alemán que escribe Juristic Logic en 1951. Entonces, bueno, vamos a ver que en esta lógica de los juristas, pues, sobre todo, ¿no? Empiezan a estudiar argumentos especiales de la lógica jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos especiales de la lógica jurídica? Este tipo de razonamientos que siempre estamos observando en la aplicación del derecho, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, ¿no?, el razonamiento por analogía. Me gustaría que pensaran en ejemplos que se les ocurran en el derecho electoral. A ver si alguien tiene algún ejemplo que nos quiera compartir, porque los utilizamos muy seguido, ¿no?, en la argumentación jurídica. Razonamiento por analogía, a contrario sensu, a fortiori, ad absurdum, ¿no?, que significa llevar al absurdo un argumento para demostrar que es un pensamiento incorrecto, ¿no?, una deducción incorrecta. Y también están los argumentos interpretativos, ¿no?, premisas de los razonamientos deductivos de la justificación externa, principios para la interpretación. Entonces, vean que están entonces como estos argumentos especiales de la lógica jurídica, que son los que vamos utilizando muy seguido para la corrección en la deducción de las conclusiones que se deben derivar de una premisa, ¿no? Y que también tenemos argumentos interpretativos, pero vean que estos no necesariamente son razonamientos lógicos, ¿no?, sino que son premisas de los razonamientos deductivos de la justificación externa y que son principios para la interpretación.
¿no? Nosotros tenemos en nuestra constitucional principios muy claros de interpretación. El artículo primero constitucional nos dice con toda claridad que todas las autoridades del país deben de proteger, tutelar, garantizar, reparar todos los derechos humanos, reparar todas las violaciones dentro del ámbito de sus competencias. Y nos da el artículo primero constitucional un criterio de interpretación muy claro, el principio pro persona. En caso de duda, cuando tenemos un problema jurídico que no se resuelve a partir de un simple silogismo jurídico, pues necesitamos, ¿no? En caso de duda, cuando no hay una solución clara, última, un caso difícil, pues tenemos que recurrir a diferentes criterios de interpretación, como es el principio pro persona, y también interpretar los derechos de conformidad con los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, ¿no? Entonces, pues aquí podemos mencionar algunos de los principios o mandatos de optimización que tenemos en el derecho electoral, ¿no? El principio pro persona, el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, pero que también puede ser el de autodeterminación de los partidos políticos y que también está relacionado con el principio de mínima intervención, ¿no? Las autoridades electorales, como regla general, no podemos estar interviniendo de oficio en los asuntos de los partidos políticos, ¿no? Es el principio de mínima intervención y pues cuando no pueden resolver por sí mismos los partidos sus conflictos y después de que agotan la cadena impugnativa, pues ahora sí, ¿no? Le entramos, pero antes hay que eh, armonizar, ¿no? Estos principios, el de paridad, no, aquí está lo que mencionábamos, el principio de interdependencia, indivisibilidad de los derechos humanos, el interior superior, el interés superior de la niñez, la libertad de expresión, que como el interés superior de la niñez tienen una protección reforzada, esto implica, ¿no? Que pues tienen un peso mucho más importante, que deben de tener un peso mucho más importante frente a restricciones a la libertad de expresión, ¿no? O ante, pues estemos en casos donde no sepamos exactamente, tenemos que recordar este tipo de cosas, ¿no? Pero vean que esto no necesariamente tiene que ver con la lógica, ¿no? Con hacer una operación racional para sacar de una premisa general y unas premisas secundarias, pues llegar a una conclusión, sino que estos son criterios de argumentación, ¿no? Los principios rectores de la función electoral, ¿no? Que es máxima publicidad, certeza, transparencia, etcétera, ¿no? Todos los principios rectores de la función electoral, la separación iglesia-estado, en fin, son algunos de los principios que funcionan como argumentos interpretativos, ¿no? Que son, insisto, premisas de los razonamientos deductivos para la justificación externa. Ahora te explico qué es esto de la justificación externa. A ver, pero esperen, antes creo que alguien levantó la mano. Joel nos compartió aquí un ejemplo, ¿no? Me parece, a ver, hechos notorios pueden tener analogías en otras materias y la materia electoral. Claro, ¿no? Es muy común utilizar, pues, algunos elementos, ¿no? De otras materias en el derecho electoral y que se utiliza por analogía, ¿no? El jus puniendi, ¿no? El derecho penal muchas veces también lo utilizamos por analogía, aunque a veces el derecho penal, pues también recordemos que es de estricto derecho muchas veces, ¿no? Porque no podemos inventar sanciones, deben de estar completamente tipificadas, pero en el derecho administrativo sancionador, ¿no? Se utiliza por analogía muchas cuestiones del jus puniendi, ¿no? Del derecho penal. Muchas gracias, Joel, me parece buen ejemplo. No sé si alguien más quisiera mencionarnos otro ejemplo de analogía, de a contrario sensu, de este tipo de operaciones lógicas que nos ayudan a llegar a conclusiones a partir de premisas en silogismos jurídicos.
que se acuerdan en el derecho electoral. Bueno, si se acuerdan, alzan la mano o lo escriben en el chat, ¿no? La idea es que vayamos como haciendo esta conexión, ¿no? Entre el conocimiento cotidiano del derecho electoral con la lógica jurídica, porque, pues, muchas veces, y esto lo dicen los mismos teóricos de la lógica jurídica, que los operadores jurídicos, los jueces, los legisladores, etcétera, no hacen estas operaciones de manera consciente, ¿no? Todas las personas utilizamos la lógica felizmente, ¿verdad? De manera natural, de manera pues inconsciente. Muchas veces hablamos y como que damos por hecho algunas conclusiones a partir de ciertas afirmaciones previas y no necesariamente estamos racionalizando que estamos haciendo uso de una lógica, ¿no? Es cuando se pone bueno el debate, ¿no? Que empezamos a decir, oh, no, tu argumento es falaz, ahorita hablamos de las falacias, pero generalmente lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero entonces vean que la idea de esta introducción de este módulo es como empezar a recordar, a activarnos, ¿no? Cierto, aquí hacemos uso de la lógica jurídica, de este tipo de fórmulas para poder llegar, tomar una decisión muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos hablando de esto. Si alguien se acuerda de un ejemplo, lo van poniendo. Bueno, entonces, estos son algunos argumentos especiales de la lógica jurídica, que vamos a encontrar muchísimos en el derecho electoral. Y también tenemos, ¿no?, estos principios para la interpretación, que mencionamos algunos aquí en la lista. También si se acuerdan de otros principios que son importantes en el derecho electoral, mencionémoslos, ¿no? Bueno. ¿Un ejemplo? Adelante. Muchas gracias. Un ejemplo sería en el a contrario, respecto de que las autoridades electorales, en general las autoridades, por principio de legalidad y de certeza, solo pueden hacer aquello que les está estrictamente atribuido. A contrario censo, las personas, las y los ciudadanos, pueden hacer aquello que no les está prohibido, aunque no esté estrictamente o textualmente permitido en la legislación. Me encanta ese ejemplo. Muchas gracias, Quintín. Gracias. Me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Y es algo que se utiliza muy constantemente, ¿no? Cuando estamos discutiendo, por ejemplo, ¿no? Si el INE tiene competencia para, en uso de su facultad de atracción, determinar algo que tiene que ver con elecciones locales, ¿no? Hacemos uso de estos argumentos, ¿no? Vemos que muchos litigantes cuestionan, ¿no?, la competencia del INE diciendo, es que las autoridades no pueden hacer sino solo lo que está estrictamente, ¿no?, dentro de sus facultades, su ámbito de atribuciones. Entonces, esto es algo como muy, muy común en el derecho electoral y el contrario censo, pues es muy bueno, ¿no? El que nos propone aquí Quintín, de que muchas veces, ¿no?, cuando hay duda sobre, ahorita que platiquemos justo del caso Mariana Rodríguez, pues es un argumento importante, ¿no? Decir, lo que no está prohibido, pues está permitido para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahorita analizamos el caso Mariana Rodríguez, pero pues es un argumento importante de la discusión, que en realidad no está prohibido para un ciudadano o ciudadana usar las redes sociales para hacer historias a favor de un partido político, siempre que no estemos hablando de la veda electoral, ¿no? Y siempre que no se usen recursos públicos porque existe la obligación de reportarlo. Entonces, bueno, ahorita analizamos ahí algunos silogismos que utilizó el INE para sancionar a Mariana Rodríguez, pero que se caen ya en, en las operaciones lógicas. Pero gracias. ¿Alguien más? Bueno, si tienen ejemplos o quieren comentar algo a lo largo de la sesión, venga, porque a veces como que uno está, ay, lo tengo aquí, pero lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo, no sé si se acuerdan. Adelante, ¿no? O si quieren comentar algo también. Perdón, ¿otro ejemplo?
Claro. En el sentido de, hay una jurisprudencia que se refiere a las atribuciones explícitas e implícitas de las autoridades electorales, particularmente de las autoridades electorales administrativas. En ese caso es importante señalar que aunque explícitamente o textualmente, literalmente, una norma no señale una facultad para una autoridad, sin una interpretación sistemática y en una interpretación funcional, se desprende bajo el argumento que en efecto una autoridad, aunque no lo tenga redactado como fracción una norma, por su familiaridad o por su interdependencia con otra atribución, puede desprenderse que sí es una atribución de la autoridad, entonces la autoridad se encuentra facultada, aunque no exista textualmente en la ley esta atribución, para ejercerla dentro del marco de sus facultades. En este caso, por supuesto que las autoridades buscan o bien utilizar el razonamiento por analogía, o bien utilizar el razonamiento a fortiori, que es con mayor razón se tiene que intervenir en cierto sentido respecto de un punto. Gracias. Gracias a ti, porque está magnífico este ejemplo, ¿no? De entrada que nos recuerda que la interpretación literal, gramatical de la ley no nos es útil ya en el derecho electoral, ¿no? Que es muy complejo, ¿no? No sé si a ustedes específicamente les ha pasado, pero otros estudiantes me han comentado, ¿no? Es que yo venía del derecho penal, del derecho mercantil o de otros, y no era tan complejo, ¿no? Sí, básicamente hacíamos una interpretación literal y gramatical de la ley, pero pues cuando llego al derecho electoral me encantó porque es mucho más rico y como bien lo dice aquí, ¿no? Y ahorita vamos a ver que justo es parte de una de las escuelas de lógica jurídica, esto de hacer interpretaciones teleológicas, sistemáticas, funcionales, en donde los jueces ya no solamente están preocupados porque sus decisiones sean conforme a derecho, sino que importa que sus decisiones tengan racionalidad dentro del sistema jurídico. Entonces, me parece este ejemplo excelente, ¿no? De cómo utilizamos en la argumentación estas fórmulas de la lógica a fortiori, como nos los mencionaba aquí, para justo llegar a estas conclusiones a partir de premisas, ¿no? Estas deducciones, a una validez deductiva. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, si alguien más tiene otro ejemplo, venga, porque esto está muy bueno, ir recordando. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos con la clasificación de Bobbio, ¿no? Que entonces hay dos grandes tipos de lógica jurídica, las que se encargan de la estructura lógica de las normas, que tiene que ver muchísimo, ¿no? Con la técnica legislativa, de qué va en la Constitución, el qué, el para qué, cómo en la legislación secundaria debe de ir el cómo, o en el reglamento, ¿no? En la ley reglamentaria, en los reglamentos administrativos, ¿no? Por poner un ejemplo, y qué pasa cuando hay contradicciones o no soluciones, pues utilizamos este tipo de cuestiones. Y la lógica de los juristas, ¿qué tiene que ver con estos razonamientos o argumentaciones de los juristas teóricos o prácticos, ¿no? Y bueno, esto ya lo vimos, perdón, me estaba regresando. Pero bueno, vamos a ver la evolución de la lógica jurídica, ¿no? Vean que Perelman justo nos hace esta propuesta, bueno, y que lo pueden también ver muy bien explicado en este libro de Manuel Atienza, que se llama Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica, ¿no? Y que justo en esta obra, pues Manuel Atienza
nos explica cuál es la relación entre la argumentación jurídica y la lógica jurídica, ¿no? Y bueno, nos explica justo esta tipología, esta evolución de Perelman, que va a ser una propuesta sobre la retórica jurídica. Y bueno, en esta obra de Manuel Atienza lo que hace es, pues, un poco criticar las propuestas de la teoría del estándar de la argumentación jurídica, McCormick, Robert Alexi, un poco para, pues, también aterrizar, ¿no? Su propuesta de ver al derecho como argumentación jurídica. Pero bueno, vamos a ver que van a estar interrelacionados, ¿no? La lógica jurídica con la argumentación jurídica, con la interpretación, y que simplemente los separamos con fines analíticos, con fines pedagógicos, educativos, filosóficos, pero que ya en la práctica del derecho, me refiero a práctica de cuando estaban resolviendo los operadores jurídicos, los jueces, las juezas, los magistrados, las autoridades electorales, pues todo esto se va mezclando, ¿no? Pero bueno, esto es con fines analíticos. Lo que nos dice Manuel Atienza de esta evolución de la teoría, de la lógica jurídica, ¿no? Es que pues ya había un gran desarrollo, ¿no? De esta escuela desde Roma y la Edad Media, ¿no? Y bueno, todos y todas estudiamos derecho romano y recordamos que hay diferentes principios generales del derecho que se van también deduciendo desde esta tradición del derecho, ¿no? Y bueno, pues por algo seguimos utilizando y estudiando el derecho romano. Tenemos también a los autores justnaturalistas. Bueno, lo que nos dice Perelman sobre Roma y la Edad Media es que había una fuerte tradición argumentativa y también hermenéutica, que utilizaban mucho el derecho como argumentación, ¿no? Pero llega un momento en que esto pues se corta, ¿no? Porque todos sabemos que entramos en la Edad Media y que, bueno, siempre hay un prejuicio muy grande sobre la Edad Media, no es tan oscurantista ni racional como generalmente pensamos, pero hay un corte de esta tradición de la hermenéutica, eh, de hecho, en la Edad Media, ¿no? Se da estas primeras propuestas hermenéuticas. Vean que aquí les quería mostrar, ¿no? Cómo, pues, parte de la hermenéutica, pues, da tradición a la modernidad, ¿no? Desde el cisma protestante. Vean, los primeros hermeneutas, está Matías Flacio Ilírico, que es un escritor luterano, ¿no? Que ya en 1567 y 1570 nos empieza ya a sistematizar reglas gramaticales y psicológicas para interpretar textos bíblicos, ¿no? Entonces, imagínense qué importante es la interpretación de los textos bíblicos para las personas religiosas, porque simplemente pongamos en consideración cómo interpretan los judíos ortodoxos el Antiguo Testamento, ¿no? Pues de una manera literal y gramatical, y cómo viven, pues todavía con tradiciones un poco, a veces hasta contrarias, ¿no? Los derechos humanos. Las mujeres viven de manera muy estricta, no pueden tener relaciones sexuales durante los periodos menstruales de las mujeres, en fin, una serie de cosas, ¿no? Lo mismo pasa con pues, las corrientes más ortodoxas de las filosofías, de, de otras religiones, ¿no? Los musulmanes, el islam, las interpretaciones más estrictas del Corán, pues son las más recalcitrantes, ¿no? Más contrarias a una visión pues, más occidental, eso sí, de los derechos humanos. Entonces, pues qué importante, ¿no? Es empezar a comprender en este círculo hermenéutico que les señalaba, ¿no? A ver, de entrada hay que poner en cuestionamiento quién escribe. Y aquí, perdón, no quiero herir ninguna sensibilidad religiosa, me disculpo de antemano, pero bueno, es parte como de hablar de la hermenéutica y de la interpretación. Pero bueno, ¿no?
desde una interpretación literal muchas veces de estos libros, pues se piensa que Dios es quien escribe estos textos, ¿no? Más bien no se cuestiona a una persona religiosa muchas veces sobre quién escribe el texto bíblico, porque no hay una interpretación directa, ¿no? Entre el lector y el texto. Pero cuando hacemos una interpretación hermenéutica, una exégesis, ¿no? Pues muchas veces, si ustedes, no sé si han platicado o tomado cursos de teología, pues vemos que la interpretación de los textos bíblicos es algo mucho más complejo, ¿no? Porque de entrada estaba una traducción, ¿no? La traducción de Reina Valera, por poner un ejemplo, ¿no? O la traducción, no sé, diferentes traducciones, ¿no? Que no conservan el lenguaje original en hebreo, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no? Ver qué significaba esa palabra en hebreo en un contexto dado, ¿no? En fin, entonces, a partir, ¿no? De exigir que existan diferentes interpretaciones, porque vimos, ¿no? Lo que pasaba con la Iglesia Católica, que cobraba estos bulos para la salvación de las almas y que Martín Lutero se inconformó y clavó estas tesis. En fin, no me voy a desviar del tema, pero vean, ¿no? Que aquí empiezan los primeros hermeneutas, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Cómo es una interpretación gramatical, literal, pues muchas veces nos lleva a una postura originalista, ¿no? Que no nos permite dar cuenta de la evolución, de los pactos sociales, de los diferentes acuerdos de las sociedades contemporáneas, ¿no? De ahí que existan diferentes críticas a posturas originalistas, donde se interpreta, pues, prácticamente el literal gramatical o buscar el sentido original del legislador, ¿no? En fin, bueno, entonces tenemos, ¿no? Dentro de la lógica jurídica, después una traducción más ligada a los autores justnaturalistas, en donde pues se pensaba que la lógica jurídica podía sacarse en todos los casos, ¿no? Las leyes del Estado pues se deducían, ¿no? A partir de hacer pues diferentes comprensiones racionales de la naturaleza, de las leyes de Dios, ¿no? Este derecho natural, estas leyes universales, para los autores naturalistas, a partir de la razón, tenían que quedar como positivizadas, ¿no? Entonces vemos que hay una lógica jurídica muy racionalista durante esta época, ¿no? Previo a la Revolución Francesa, pero que pues es muy importante la tradición justnaturalista. Después viene como la época de la Revolución Francesa, y que aquí es bien importante porque empieza, aquí no puse nada, empieza el momento en que, aquí viene algo bien importante, ¿no? Ya no es la ley producto de la razón, como la veían los autores justnaturalistas, sino desde la objeción de Thomas Hobbes, ¿no? De decir que la ley es producto de la voluntad del soberano. Rousseau nos dice que la ley es producto de la voluntad general, aunque Rousseau estaba en contra de la democracia representativa, pero hablaba de este concepto tan importante de la voluntad general y que va a ser de mucha influencia para los revolucionarios franceses. Y la idea de Montesquieu, ¿no? De que las leyes justo son como el espíritu del pueblo, ¿no? Entonces, hay una idea de la ley vista como un procedimiento democrático y no tanto como un procedimiento racionalista. Entonces, eso por una parte, y además, porque había un interés muy fuerte de los revolucionarios franceses de que los jueces, que después de tirar a la monarquía, los jueces que sobrevivieron, muchos de ellos, pues todavía eran jueces que provenían de la monarquía, del periodo anterior, ¿no? Del periodo tradicional. Entonces, pues un poco la tradición de esta época republicana en la Primera República Francesa es limitar el poder del juez. El papel del juez se va a limitar a ser la boca de la ley, ¿no? Un poco
también por política, ¿no? Porque los revolucionarios franceses pues no querían que a través de la interpretación, ¿verdad? Y de argumentación, pues los jueces del viejo régimen tiraran los ideales de la Revolución Francesa. Entonces, como que había ahí una idea muy fuerte ideológica de que tenía que prevalecer la voluntad general, ¿no? Y que no podía ser desviada por ninguna interpretación de ley. Entonces viene una época donde, pues, básicamente, ¿no? A partir de la codificación después napoleónica, pues va a venir justo la escuela de la exégesis, ¿no? Donde pues se va a instaurar un sistema deductivo completamente en el derecho, desde la teoría del silogismo, las decisiones deben ser conforme a derecho, sin importar su razonabilidad, ¿no? Y esta escuela de la exégesis dominó el pensamiento jurídico continental hasta 1880. Entonces, esto evidentemente empieza a modificarse y sobre todo los orígenes de la interpretación, ¿no? Que vemos muy seguido, ¿no? Cuando revisamos las tesis de jurisprudencia o las sentencias, ¿no? De una interpretación sistemática, funcional, teleológica, sociológica, ¿no? Del artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Humanos, del artículo tal de la Constitución, se llega a tal tesis de jurisprudencia, ¿no? Entonces, esta interpretación teleológica, funcional y sociológica de la que nos habla Perelman y Manuel Atienza, tiene que ver con los orígenes, bueno, tiene sus orígenes en la obra de Jhering, ¿no? Y básicamente se empieza a sostener que el juez debe ir más allá del silogismo jurídico y buscar la intención del legislador, ¿no? No nos podemos conformar con hacer premisas basadas en, bueno, conclusiones basadas en algunas premisas de la norma jurídica, porque nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De la complejidad de los sistemas jurídicos. Hay que ver el fin social que se persigue con las normas, como el ejemplo que mencionaba muy bien su compañero, y se empiezan a utilizar técnicas argumentativas. Y finalmente se habla de la tópica del razonamiento jurídico, que sobre todo es la tradición de la lógica jurídica en los países occidentales después de 1945. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una crisis fuertísima al positivismo, no solamente científico, sino también jurídico, ¿no? Todos recordaremos este argumento que utilizaron los abogados nazis, aunque García Amado ha hecho una crítica muy buena a la idea de que los nazis eran positivistas, porque en realidad no lo eran, pero ojo, este fue el argumento que utilizaron en los juicios de Nuremberg, ¿no? Decir que ellos estaban siguiendo leyes, que ellos no eran culpables porque solamente estaban siguiendo las normas. O sea, se escudaban en un argumento positivista para ser declarados inocentes. Entonces, como nos menciona Radbruch, después de esto viene una crisis bien importante del positivismo jurídico y pues empieza, ¿no?, la proliferación de los tribunales constitucionales, empieza una aproximación entre el sistema jurídico continental y el anglosajón para realizar estos controles mixtos, ¿verdad?, de constitucionalidad. Y bueno, empieza esto que se llama los tópicos jurídicos, ¿no? A recordar entonces la sistematización de principios generales del derecho. Y lo importante no es entonces que el juez llegue a decisiones que sean conforme a derecho, ¿no? Es una revuelta legalista, formalista, sino que tenga valor, sino llegar a una síntesis, ¿no? Desde una lógica más dialéctica, que tenga en cuenta el valor de la solución y su conformidad con el derecho. Entonces, ya no buscamos soluciones jurídicas, legalistas, formalistas, porque pues después de lo que pasó con el Holocausto, todas las atrocidades de los totalitarismos, pues aplicar estrictamente lo que en un momento dado puede ser el derecho, puede ser bien peligroso
para los derechos humanos, para la humanidad. Entonces, por eso tenemos que modificar, ¿no? La manera en que vemos el derecho y entonces tomar en cuenta el valor de la solución conforme a los fines sociales del derecho, pero obviamente no podemos irnos contrario a derecho, ¿no? O sea, y aquí hay muchísimos temas, ¿no? De cómo hacemos para que los jueces no sigan sus propias preferencias, lo que ellos creen que en un momento dado es derecho, si no nos estamos yendo a interpretaciones literales o gramaticales, ¿no? Entonces, pues esas son las discusiones que eh, tenemos muy seguido, ¿no? En nuestros sistemas jurídicos. Y bueno, también Manuel Atienza nos habla de manera importante del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, también haciendo alusión a la lógica jurídica. Una cosa es el procedimiento, el proceso, ¿no? Mediante el cual los jueces, los operadores jurídicos llegan a establecer una premisa o una conclusión para resolver un caso, que puede ser fácil, un caso difícil, pero básicamente aquí nos vamos a estar refiriendo sobre todo a los casos difíciles, ¿no? Y otra, el procedimiento que consiste en justificar dicha premisa o conclusión, ¿no? Entonces, aquí es bien importante distinguir entre la razón explicativa y la razón justificatoria, ¿no? Porque hay muchas personas que están en contra de la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Porque pues señalan que muchas veces los jueces pueden llegar a ciertas soluciones de manera irracional, como por corrupción política, pongamos un ejemplo, y que después se busca los argumentos racionales para convencer al auditorio, ¿no? Entonces hay una fuerte crítica desde esa perspectiva a la argumentación jurídica y a esta forma de lógica jurídica. Pero entonces, lo que nos dice Manuel Atienza, que estos autores no están separando lo que es el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación. Es imposible, ¿no? Que un juez, un operador jurídico, un académico, académica, que también los académicos interpretamos el derecho con fines académicos para poder cuestionar a los tribunales, a nuestras autoridades, etcétera. Es imposible, ¿no? Que lleguemos a una conclusión a partir de hacer estas operaciones que conllevan el contexto justificatorio, ¿no? En realidad, el proceso pues siempre se da a la inversa, ¿no? Entonces, aquí pues, hay otras cuestiones que tienen que ver con la ética judicial, con la discrecionalidad de los jueces, pues que en definitiva no pueden abarcarse por el derecho, ¿no? Entonces, hay como diferentes perspectivas, ¿no? Una que siempre nos va a invitar a utilizar el silogismo jurídico, la subsunción, para que no exista paso a la discrecionalidad, quienes en el extremo, ¿no? Se pueden ir, podemos ver, claro, ¿no? Situaciones en donde no deseadas, no sé, pensemos en los tribunales constitucionales de Bolivia, de Venezuela, ¿no? Que se pasan por el arco del triunfo del derecho muchas veces y utilizan, ¿no? Para justificar una decisión irracional del sistema, pues utilizan una serie de técnicas argumentativas para intentar convencer a los auditorios de que la reelección presidencial es un derecho, ¿no? Bueno, podemos debatir eso también. Pero evidentemente no podemos caer en estos extremos, ¿no? De decir, bueno, nos tenemos que detener a lo que dice estrictamente la ley y que nuestras decisiones sean conforme a derecho. Y si no hay una solución racional, ni modo, ¿no? O pensar que todo va a ser corrupción jurídica o política, ¿no? Sería como, pues, renunciar a todo lo que hemos estudiado, ¿no? Renunciar a los acuerdos racionales, a renunciar básicamente a la democracia argumentativa, ¿no? En fin, entonces, por eso es bien importante, ¿no? Entender el contexto del descubrimiento, que si lo trasladamos al conocimiento científico es como cuando un científico pues descubre algo
¿no? Y pues después ya presenta a la comunidad científica los diferentes argumentos para validar su conocimiento científico. Entonces, básicamente, eso es lo que se nos propone para diferenciar el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ¿verdad? Y que en ambos contextos utilizamos la lógica jurídica, ¿no? Y bueno, vamos a ir cerrando este tema para después analizar algunos casos, que ustedes me digan, ¿no? Si ustedes ven alguna debilidad en las premisas, en las conclusiones de dos casos específicos. Y bueno, vamos a ver esto de la validez deductiva, ¿no? Básicamente, podemos decir que no todo operación lógica, enunciado lógico, que es correcto, puede tener una validez deductiva, ¿no? Entonces, podemos caer en muchos de estos errores en el derecho electoral o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho este ejemplo que nos pone Manuel Atienza, que utiliza un cuento muy bueno de Edgar Allan Poe, que es como concebido por Borges y otros autores como el pionero de la novela policíaca y por tanto de la argumentación jurídica en la novela policíaca, porque pues muchas veces utilizan diferentes argumentos, silogismos para llegar a resolver los casos. Entonces es muy interesante, ¿no? Desde ahí pensarlo. Entonces, bueno, nos cuenta de un caso, de este cuento, de una carta en donde un ministro roba una carta personal muy comprometedora de una persona de la corona y entonces es usada para chantajear a esta persona de la corona. Y entonces no resuelven el caso, ¿no? Los policías piensan que evidentemente el ministro va a guardar esta carta en su casa y entonces van a buscar en todos los lugares y no encuentran la carta, ¿no? Entonces, el protagonista de este cuento, justo que es como un detective, que es como un predecedor de Holmes, ¿no? De Sherlock Holmes, por decirlo de alguna manera, piensa, a ver, él resuelve el caso, ¿no? ¿Dónde está esta carta? Dice, a ver, si el ministro, mira, aquí está, vean. Si el ministro es un hombre audaz, inteligente, el ministro sabía que su casa iba a ser registrada. El ministro sabía que la policía buscaría en todos los lugares en que pudiera ocultarse una carta. Por tanto, el ministro tiene que haber dejado la carta en un lugar tan visible que precisamente por esto ha pasado inadvertida a los hombres del prefecto, ¿no? Entonces así resuelve el personaje principal el misterio de dónde estaba la carta, ¿no? A partir, ojo, estas son inducciones, ¿no? Ahorita vemos la diferencia entre el pensamiento inductivo para que este detective llegue a resolver este caso y los posibles errores del pensamiento deductivo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió, ¿no? Se pierde esta carta y el detective la encuentra pensando que el ministro era una persona inteligente, sabía que iba a ser registrada su casa y entonces sabía que iban a buscar en los lugares más ocultos, entonces lo pone la carta en un lugar no tan predecible para que pasara inadvertida. Y así es como el detective encuentra que estaba casi en la entrada la carta puesta ahí, ¿no? Entonces, lo que dice el detective es que el
el prefecto de policía incurrió en un error deductivo. ¿Por qué? Porque asumió que el ministro era un imbécil. ¿Por qué asumió esto? Porque era un poeta. Y para el ministro, todos los imbéciles son poetas. Entonces, vean esta premisa general, ¿no? Todos los imbéciles son poetas. Si nosotros asumimos que en verdad todos los imbéciles son poetas, y entonces el ministro es un poeta, el ministro entonces debe de ser un imbécil, ¿no? Entonces el prefecto de policía no pensó que este personaje fuera muy inteligente y que previera que los policías iban a registrar su casa de esa manera. Pero a ver, ¿cuál es el problema de este silogismo, ¿no? ¿Cuál es el problema de este silogismo, no? Porque es un error. Porque de entrada está basado en un prejuicio, ¿no? Vean ustedes que lo que nos dice aquí Manuel Atienza, lo que nos quiere decir Manuel Atienza, es que podemos presumir la validez de un argumento deductivo cuando estamos partiendo de premisas verdaderas. Pero ¿cuántas veces en el derecho en general o en el derecho electoral partimos de premisas falsas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de que esta primera premisa de todos los imbéciles son poetas, pues bueno, para el ministro que tiene alguna clase de prejuicio, rencor o odio hacia los poetas, ¿no? Y pues no necesariamente es cierto que todos los imbéciles son poetas, pero vean cómo esto no es posible de comprender si no nos salimos, más bien si no hacemos un contexto o una interpretación psicológica, sociológica de la premisa de que todos los imbéciles son poetas, ¿no? Entonces, es por eso que en el derecho es complejo muchísimas veces, ¿no? Poder hacer este tipo de silogismos para llegar a una conclusión jurídica y resolver un caso, ¿no? Y bueno, eso de entrada, ¿no? De entrada hay que ver que no todos los silogismos, aunque sean, este silogismo, si ustedes lo ven, es correcto lógicamente, pero eso no quiere decir que tenga validez deductiva, ¿no? Porque pues estamos partiendo de una premisa que es falsa, ¿no? Nadie puede afirmar así tan contundentemente y de manera genérica que todos los imbéciles son poetas, ¿no? Y bueno, ahora, también lo que nos dice Manuel Atienza es que no todos los argumentos, las operaciones racionales que hacemos en el derecho para llegar a una conclusión son necesariamente deductivos. Muchas veces hacemos inducciones, ¿no? Argumentos inductivos como este. Vean, ¿no? El detective de este cuento resuelve el caso asumiendo esto. El ministro es un hombre audaz e inteligente. El ministro sabía que su casa iba a ser registrada. El ministro sabía que la policía buscaría en todos los lugares en que pudiera ocultarse una carta. Por tanto, el ministro tiene que haber dejado la carta en un lugar tan visible que precisamente por esto ha pasado inadvertida a los hombres del prefecto. Porque esto no es un argumento deductivo ni un silogismo lógico, o sea, sí tiene, porque vean, ¿no? Esta primera premisa, el ministro es un hombre audaz, inteligente, y esta segunda premisa, el ministro sabía que su casa iba a ser registrada, no necesariamente es una consecuencia necesaria de la premisa anterior, ¿no? Esta conclusión, por ejemplo, ¿no? Ven ustedes que estas diferentes premisas no necesariamente están interrelacionadas, ¿no? Sino que se basan simplemente
en conjeturas probabilísticas, no certeras. Esto es lo importante, que los argumentos inductivos, a diferencia de los deductivos, pues justo nos permiten hacer diferentes conclusiones, pero que no nos garantizan la certeza de las cuestiones, sino que nos ayudan a encontrar la mayor probabilidad de los hechos. Y esto sí un poco como funciona en la valoración de las pruebas en el derecho electoral, que no siempre tenemos esa certeza absoluta, sino que estamos reduciendo la probabilidad, ¿no? Más bien estamos aumentando la probabilidad a través de la suma de los indicios, ¿no? Entonces, hacemos una concatenación de las pruebas, de los indicios, para poder llegar a la convicción de que tal o tal persona violó la norma electoral, ¿no? Entonces, a ver, no sé, ¿quién me pone? Bueno, o sea, vean este ejemplo, ¿no? Por tanto, el ministro tiene que haber dejado la carta en un lugar tan visible que precisamente por esto ha pasado inadvertida a los hombres del prefecto. Entonces, no sé a quién se le ocurre una alternativa diferente a esta conclusión, que no necesariamente se deduce de las premisas anteriores. ¿Alguna idea? No sé si me expliqué adecuadamente. ¿Puedo? Adelante. Sí, nos está diciendo básicamente que el razonamiento deductivo, a diferencia del, más bien, perdón, el inductivo, a diferencia del deductivo, el deductivo sería una consecuencia normal del silogismo que se construyó. En el ejemplo que pone el autor, todos los poetas son tontos, fulanito de tal es poeta, por lo tanto es tonto, o es tonto, por lo tanto es poeta. Eso es una conclusión válida dentro del silogismo. Es decir, una vez propuesto el marco de lo que se va a concluir, pues ya nada más sustituimos al sujeto X, le ponemos un nombre, y si X es la cosa, por ejemplo, no lo sé, todas las bebidas azucaradas causan obesidad. La Coca-Cola es una bebida azucarada, por lo tanto la Coca-Cola causa obesidad, ¿no? Claro. Ese es el razonamiento primario. Lo que se cuestiona es que la primer premisa, es decir, que todas las bebidas azucaradas causan obesidad, sea cierto, porque hay varios tipos de azúcar, está la fructosa, está la lactosa, desde luego está la sacarosa, etc. Entonces puede causar obesidad, pero en distintos grados, o bien no causar obesidad, añadiéndole contexto con otro tipo de alimentos, o en conjunción, o en cierta medida, beber cierta cantidad de azúcar puede no causar obesidad. Entonces, en este caso, para el derecho electoral, pudiera ser un ejemplo válido decir, todos los servidores públicos conocen las prohibiciones de su cargo. Fulanito es servidor público, por lo tanto, fulanito conocía las prohibiciones de su cargo. Y esto se puede utilizar o equiparar para dar una sanción a un servidor público o una servidora pública que en plena veda electoral, a pesar del principio de espontaneidad, en sus redes sociales sube un mensaje de apoyo hacia cierto candidato o hacia cierta candidata. Ahí estaríamos nosotros presumiendo que la persona, a pesar de ser servidora pública, que debiera, de acuerdo al silogismo, conocer cuáles son las prohibiciones de su encargo, lo hizo. Por lo tanto, existe un dolo, existe un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo. Es decir, la persona quiso hacer esa publicación y sabía en la parte cognoscitiva que esa publicación se encontraba prohibida. En el caso que nos ocupa, puede ser perfectamente falso, porque puede ser que a pesar de que sea servidora pública, no conozca esa prohibición dentro de la electoral. Y servidora pública no me refiero necesariamente a una persona que trabaje en la materia electoral, sino puede ser una persona servidora pública de un ayuntamiento o de una agencia municipal o algo por el estilo. En el ejemplo que se pone,
se entiende que lo que hizo fue un razonamiento diferente, un razonamiento inductivo, que disminuyó la probabilidad de error, aumentó la probabilidad de estar correcto, y entonces a partir de una premisa que dice, pues esta persona es inteligente, por lo tanto, si es inteligente, sabe que le iban a registrar su casa, por lo tanto, lo tuvo que haber. El punto que nos está preguntando ahorita es la última parte, la última deducción. Por lo tanto, esta persona, pudo haberla puesto en donde más a la vista estuviera de la policía, o bien pudo haberla escondido, la pudo haber enterrado, se la pudo haber mandado a un conocido, a un familiar, la pudo haber destruido, la pudo haber quemado, etcétera. Sin embargo, ahí pues también entra parte del contexto de cuál hubiera sido la utilidad de que en cualquiera de estas posibles cosas que hubiera hecho, hubiese perdido la carta, que era su mayor incentivo, la conservación de esa carta para condicionar o extorsionar a la persona de la corona. Entonces, entiendo de todo lo que nos dijo, que el razonamiento inductivo no necesariamente nos da la verdad, pero nos da algo que ya en contexto y que ya consideradas todas las posibilidades, es aquello que resulta más probable y por lo tanto nos permite llegar a una conclusión que sea más válida o menos no válida que cualquier otra conclusión a la que hubiésemos podido llegar. Excelente, lo dijiste mejor que yo, la verdad. Muchas gracias, Quintín. Qué claridad. Era eso, ¿no? Vean, ¿no? O sea, hay muchísimas alternativas, ¿no? Donde aquí el ministro pudo haber guardado la carta, ¿no? Y me encantó esta idea de Quintín de decir, bueno, estoy diciendo Quintín, pero es Quintín, ¿verdad? Perdóname. ¿Cómo se No, no hay pronuncia? problema. Sí, sí, está bien. Quintín. Sí. Entonces, vean, ¿no? Que pudo haber sido que se le haya dado a guardar a un amigo, a un amante, o perdido, ¿no? Pero en esta idea que no sé quién, pues, ¿para qué la perdía si con esto buscaba chantajear, ¿no? Entonces, aquí, vean, ¿no? Que los diferentes argumentos, tanto deductivos como inductivos, nos pueden ayudar en el derecho electoral a llegar a diferentes soluciones de casos complejos, pero ojo, ¿no? Porque en el argumento deductivo, pues primero tenemos que asegurarnos que estamos partiendo de premisas verdaderas. Y ya ven lo fácil que es tener una premisa falaz, con este ejemplo de las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, yo quería utilizar una estructura así para analizar el caso de Mariana Rodríguez, ahorita ustedes me dan su opinión, y también cómo a partir vamos a ver otro caso ahorita, el de Lili Telles, cómo a partir de la inferencia inductiva podemos disminuir la probabilidad de equivocarnos, ¿no? Y por tanto poder sancionar. Vamos a ver eso. Bueno, eso es muchas gracias por hacer este extraordinario resumen, Quintín, porque fue exactamente lo que quise transmitir, que muchas veces no lo podemos hacer de la mejor manera, como decía al inicio de la clase, ¿no? Que muchas veces una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa la que expresa, pues depende de una diferente serie de circunstancias que nos llevan, bueno, que nos llevan a equivocarnos o a no expresarnos completamente satisfactoriamente. Bueno, a ver, entonces, esta es la conclusión a la que yo quiero arribar de este primer módulo introductorio, que es una conclusión que nos da Perelman. Vean, el papel de la lógica formal es hacer que la conclusión sea solidaria con las premisas, pero el de la lógica jurídica es mostrar la aceptabilidad de las premisas. La lógica jurídica, especialmente la judicial, se presenta en conclusión no como una lógica formal, sino como una argumentación que depende de la manera en que los legisladores y los jueces conciban su misión y de la idea que se hacen del derecho y de su funcionamiento en una sociedad.
Entonces, ojo, ¿no? No nos vayamos con la idea de que la lógica jurídica va a ser, en todos los casos, un silogismo exacto y preciso para resolver los casos sin lugar a dudas. Esto es muy complejo en el derecho en general. Entonces, por ello, ¿no? Es que se han desarrollado en los últimos años, pues estas teorías estándar de la argumentación jurídica, esta escuela que también nos propone Manuel Atienza, y muchas críticas desde otras escuelas, ¿no? Desde el realismo jurídico, eh, los feminismos, ¿no? Que, que, bueno, nos proponen diferentes concepciones del derecho y de la lógica jurídica tradicional, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es, ¿no? Que la lógica jurídica se nos presente como una argumentación, ¿no? Una argumentación en donde vamos a buscar la aceptabilidad de las premisas. Evidentemente, la lógica formal, deductiva, pues nos va a ayudar para identificar la falsedad o lo incorrecto de los argumentos, de los razonamientos, ¿no? Tanto de los jueces como de los litigantes, como de los terceros interesados, como de la academia, ¿no? La academia puede utilizar la lógica formal para criticar las sentencias de los jueces, pero vean que no todo se puede reducir a ello. Y bueno, ahora sí, vamos a ver estos casos, ¿no? El primer caso tiene que ver con el caso Mariana Rodríguez, en cómo, pues, como que la autoridad electoral, en este caso el INE, fue haciendo una serie de deducciones silogísticas que, pues, no necesariamente se sostienen al final del día, ¿no? Bueno, primero quería mencionar que sobre la lógica jurídica en el derecho electoral, pues siempre es interesante recordar, ¿no? Lo que señala el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo, ¿no? Entonces vean cómo si hay una disposición expresa en, al menos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que hace referencia a la lógica, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que resolver conforme a las reglas de la lógica, ¿no? Esto de la sana crítica y de la experiencia, que muchas veces son también operaciones racionales que fortalecen la aceptabilidad de las premisas, ¿no? En fin, pero bueno, vámonos ahora sí, porque se nos va a acabar el tiempo, rápidamente al caso de Mariana Rodríguez, que todas y todos recordaremos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues se publicaron, ¿no? Una gran cantidad de historias en Instagram de la cuenta de Mariana Rodríguez, en las que apoyaba a su esposo, en aquel momento candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León, ¿no? Y bueno, vean este esquema, ¿no? Este esquema básicamente resume lo que la serie de deducciones a las que llegó el Instituto Nacional Electoral. A ver, el INE consideró, a ver, Mariana Rodríguez es una persona física con actividad empresarial. Bueno, primero de entrada, Mariana Rodríguez es una influencer. Después, partimos de la idea de que se registró una marca con el nombre de Mariana Rodríguez, ¿no? Y que Mariana Rodríguez, entonces, es una persona física con actividad empresarial. Bueno, es que este no es el esquema que les quería poner, pero bueno, aquí lo que quiero decir, vean la conclusión, el silogismo que utilizó el Instituto Nacional Electoral. A ver, toda persona física con actividad empresarial tiene prohibido hacer aportaciones en especie a las campañas políticas. Es una prohibición muy clara.
Mariana Rodríguez es una influencer, entonces, al estar registrada su marca con el nombre Mariana Rodríguez, es una persona con actividad empresarial. Y si las personas las personas con actividad empresarial tienen prohibido hacer aportaciones en las campañas, tenemos la conclusión de que Mariana Rodríguez incurrió en propaganda ilegal. No sé si se alcanza a ver el silogismo aquí, pero ustedes identifican dónde puede estar lo falaz del argumento. ¿Puedo? Claro, adelante. Son varias cosas. Refiere, digamos, la premisa es la premisa es toda persona física con actividad empresarial tiene prohibido hacer aportaciones a campañas electorales. Ahora, ya en la construcción del silogismo, Mariana Rodríguez es una persona física con actividad empresarial. Por lo tanto, al haber realizado publicaciones en Instagram en su cuenta, donde apoyaba a su esposo, candidato a la gubernatura de Nuevo León, la propaganda realizada o dichas publicaciones constituidas en propaganda resultan ilegales. Yo creo que lo incorrecto estuvo en dos cosas. La primera, si es una persona física con actividad empresarial, sí es una influencer. Sin embargo, creo que de esos elementos que nos ponen el esquema, uno de ellos es que la propaganda electoral tuvo elementos comerciales. Creo que no comercial desde el punto de vista mercantil. Entiendo que el tribunal lo que determinó fue que esta no es una aportación, no la considero una aportación, en primer lugar, o sea, no era en sentido económico, sino fue una publicación en sentido de apoyo simplemente a la persona. En segundo lugar, refiere que hay una ponderación de la libertad de expresión contra la equidad, obviamente se refiere a la equidad de la contienda, o sea, que otras personas no tuvieron a otros influencers para referirse a ellos en sentido positivo, otros candidatos. En tercer lugar, o sea, sí, pero creo que persiste la libertad de expresión y eso, según tengo entendido, el tribunal lo refirió en adición a que pues es su esposa. No es como si hubiera contratado a una persona tercera que se dedica totalmente de manera comercial al término de anunciar o generarle propaganda a productos en su cuenta, sino que se entendía la parte espontánea en primer lugar, en segundo lugar dentro del marco de la libertad y en tercer lugar pues lógica porque se refería a apoyar a un mensaje de apoyo a su esposo que no perseguía fines comerciales en el sentido de especulación económica, o sea, no había una intención de un rebote o de una remuneración en favor de la influencer en este caso. Sería mi comentario. Perfecto. Sí, sí, solamente agregaría, ¿no? Me parece excelente el análisis. Simplemente agregaría, ¿no? Que el INE está asumiendo que una publicación en redes sociales por una persona con actividad empresarial es ya en automático, ¿no? Una aportación en especie, ¿no? Entonces, existe completamente la prohibición, ¿no? De hacer aportaciones en especie, pero ¿en qué lugar está definido que una publicación en redes sociales, cuando no se demuestra un contrato y se revisó, ¿no? Por la unidad, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuentas bancarias de Mariana Rodríguez, del partido, etcétera, y no se comprobó eh, ningún depósito a favor de ella. Y bueno, el hecho de que era esposa, ¿no? Aumenta la convicción de que él no lo hizo esta propaganda electoral con elementos comerciales, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se van asumiendo por parte de la autoridad electoral que parecen ser muy convincentes, pero cuando uno revisa pueden llegar a ser falaces, ¿no? Porque, insisto,
pues de entrada no está como tal definida en ninguna ley, ¿verdad? Las redes sociales todavía estamos dentro de un marco completamente jurisprudencial, donde todos los criterios se han definido jurisprudencialmente y sabemos que cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar completamente justificada en una ley, ¿no? Esto nos lo dice los estándares de la libertad de expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que cualquier restricción a la libertad de expresión debe estar claramente en una ley, ¿no? Entonces, en este caso, no está en ninguna ley la prohibición de personas físicas con actividad empresarial, que además esto es una interpretación jurisprudencial también, porque la prohibición de la ley es para las personas morales, ¿no? De hacer aportaciones a los partidos políticos. Entonces, esto no estaba en una ley, sino que fue como una deducción, ¿no? Que hace el Instituto Nacional Electoral a partir de las publicaciones en redes sociales y asumir que ella era una influencer, ¿no? Entonces, bueno, este era un ejemplo que les quería como poner, no sé qué les parezca. Dante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. De hecho, sí, justo me parece que todo el argumento se basa en varias asunciones, o sea, se está asumiendo que yo lo que detecto es, parte del argumento es que Mariana Rodríguez como tal está registrado como marca, como no, marca comercial, lo cual, bueno, requiere de ciertos trámites administrativos y tiene ciertos beneficios. Sin embargo, es donde desconozco toda la resolución, pero considero que no se está separando Mariana Rodríguez como marca de Mariana Rodríguez como persona, ser humano, que es titular de derechos y obligaciones, que es esposa, que es mujer, o sea, efectivamente, sí, el nombre comercial, o bueno, la marca Mariana Rodríguez, pensaría, digo, ya estoy asumiendo, pero pensaría, bueno, todos los influencers registran su nombre como marca para que sus publicaciones no sean utilizadas con otros fines o fines distintos para los cuales publican ellos, ¿no? En este caso, dan por sentado el INE que Mariana Rodríguez marca es la que está dándole ese beneficio al esposo o al candidato y por lo tanto tuvo un beneficio electoral. Sin embargo, ahí se genera otra asunción, pues se está asumiendo también que es la marca la que le da el beneficio. Entonces, pensaría que no hay elementos también probatorios que se concatenen para decir, la marca te dio el beneficio, ¿no? Entonces, pensaría que también ahí está parte del argumento, ¿no? El no separar a la persona de la marca. Digamos, pensaría un poco ahorita, ¿no? Quizá un poco en materia electoral, cuando fue la revocación de mandato o cuando hay temas electorales y el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a opinar del tema, ¿no? Y dicen, es que están coartando su libertad de expresión, ¿no? Porque es una persona. Y creo que es un tema muy complejo, porque en qué momento separamos a la persona Andrés Manuel López Obrador, titular de derechos y obligaciones, de su cargo como presidente, o es imposible separarlo, o sea, creo que pensaría son temas filosóficos profundos, ¿no? Entonces el presidente ya nunca puede opinar de nada porque está comprometido o puede comprometer, o los mismos jueces, ¿no? En clases que he tomado en la Escuela Judicial Federal y aquí mismo también en el eje, los jueces son muy cuidadosos de no comprometer criterio, ¿no? Porque podría llegar a ser difícil distinguir el criterio del juez que del criterio como persona. Entonces, bueno, tomando esto es que pensaría que justamente esa diferencia, o no se asume que la marca es la que opina, y no la esposa, la mujer, o sea, la persona. Me encantó el análisis. Muchas gracias, Dante. Adelante, Quinti. No obstante, se pudo haber ido al otro lado porque se caen dos de esas tres cosas.
Nos comentó ahorita, el INE está asumiendo una publicación en redes sociales por una persona física con actividad empresarial como en automático una aportación en especie. ¿En qué lugar está regulado que una publicación en redes sociales se puede considerar como una aportación en especie? O sea, eso sí. Sin embargo, hay dos elementos que pudiera ser. Si uno googlea marca Mariana Rodríguez en Google, sale una imagen de título de registro de marca. Viene el signo distintivo, bueno, viene, supongo, al nombre de quién está al principio, luego viene el signo distintivo y luego viene clase 35. Se aplica a publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Ese rubro de publicidad, en conjunto con que el nombre del Instagram está con Mariana RDZ Cantú, Mariana Rodríguez Cantú, y abajo sí se refiere a un tema de cosméticos, supongo, no sé, dice Mar Cosmetics Co. Si pudiera, no sé si estas eran las condiciones que estaban, pues, el Instagram hace los meses que tiene esta resolución, pero sí hubiera podido considerarse, pues, que en efecto, a lo mejor no para el lado de sancionarla, si es que subsiste lo primero, que una persona física no tiene la prohibición que tiene una persona moral, pero sí pudo haberse considerado cuando menos una aportación en especie y le pudo haber sumado, tal vez, derivado de las matrices que tiene la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, bien como una aportación en especie no referida, con los fines o más bien con las consecuencias que tuviera en materia de fiscalización, o bien para sumarle al tope de gastos de campaña, que no conozco a fondo el caso, no sé si le hubiera podido generar algún problema. Es decir, el tribunal, si estas condiciones se hubieran sostenido en ese tiempo, sí entiendo que se hubiera podido ir para otro lado, porque el uso que se le da a la cuenta de Instagram no es un uso personal, lo dice al principio de la cuenta de Instagram, es una cuenta comercial de un nombre que está registrado y que está registrado en el INPI como servicios de publicidad y que por lo tanto sí hubiera podido no soslayar la libertad de expresión de la persona física, pero en concatenación los elementos de la marca y en el momento obviamente del proceso electoral sí entender que no es una marca de uso personal, sino es una marca de uso comercial y que por lo tanto una publicación en ella no puede considerarse como una espontaneidad, sino como un A, servicio prestado, B, aportación realizada, aunque no haya habido una contraprestación económica. A ver, tengo entendido que cuando se resuelve esto, no estaba como esa definición en la cuenta de Mariana Rodríguez. Entonces, bueno, es un argumento interesante, ¿no? De si hay esa especificación al inicio de que ninguna de las cuestiones que publica ella son de carácter personal, pues bueno, ya elimina, ¿no? Nos disminuye, elimina la probabilidad, ¿no? O nos aumenta la probabilidad de que lo hizo con una intención, ¿no? Pero a ver, a mí me parece que, bueno, simplemente podemos aquí, ¿no? Utilizar estas herramientas analíticas de la lógica jurídica. Uno, pues, o sea, podemos tener diferentes opiniones, pero lo que quiero que quede un poco claro es que muchas deducciones que hace el Instituto Nacional Electoral no se sostienen, ¿no? El hecho de que ella haga A y luego B no nos lleva necesariamente a C, porque, insisto, no está regulado como tal que las redes sociales sean aportación en especie, y porque aparte implicaría, y esto lo reflexioné, perdón, en la autopromoción, en un artículo de Nexos, implicaría, ¿no saben cuántas personas físicas con actividad empresarial existen en México? Casi 4 millones de personas. Implicaría limitar la libertad de expresión en redes sociales. O sea, estas 4 millones de personas con actividad empresarial no podrían hacer ningún pronunciamiento hacia los partidos políticos sin estar violando la ley, y tendrán que reportarlo necesariamente para sumarlo a los gastos de campaña. ¿Realmente eso es racional en un sistema electoral? Bueno, no sé, pregunta, ¿no? Chin, ya se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó, pero vamos a escuchar a Dante. Qué lástima, ya no pudimos analizar el otro caso. Bueno, justo mencionabas el hecho de la persona física con actividad empresarial.
Al final de cuentas son términos, extensiones, son palabras, porque al final del día persona como tal es una ficción jurídica que se le atribuye al ser humano para hacerlo imputable de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas es lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre persona física con actividad empresarial que persona física? Al final del día no lo hay, solo la actividad que realiza y se distingue de los asalariados. Entonces, al final, digamos, de forma, digamos, la finalidad de esa expresión es, para efectos fiscales, distinguir quiénes son profesionistas, quiénes son asalariados o quiénes realizan actividades empresariales como personas físicas. Sin embargo, todas estas tres personas que mencioné, como lo son profesionistas, trabajadores asalariados o los que realizan actividad empresarial, son personas. Y como bien dices, estaría coartando la libertad de expresión, pues, de todas las personas. 4 millones al menos. Y el INE podría fiscalizar eso, monitorearlo. Es muy complejo el debate, la verdad. Entonces creo que el INE, desde mi perspectiva, sí estaba excediendo sus facultades, ¿no? Pero bueno, lástima que ya no podemos seguir discutiendo esto. Lo único que yo quiero que vean es que hay que verificar, ¿no? Las premisas, porque pueden ser falaces y nos pueden llevar a conclusiones jurídicamente aparentemente válidas, pero que podemos cuestionar justamente esas premisas, como el caso de que si bien Mariana es un influencer, pues no está como prohibido ahora en la ley electoral que los influencers hablen de política, ¿no? En fin, entonces, y bueno, también podríamos preguntarnos quién es la influencer, quién no. Y bueno, y entonces también los argumentos inductivos nos pueden en todo caso ayudar a aumentar la convicción de los juzgadores sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona, ¿no? Pero vean que al final del día es imposible llegar como a una verdad absoluta de las cosas, ¿no? Porque siempre van a haber diferentes interpretaciones, criterios, etcétera. Entonces no es casualidad que tengamos órganos colegiados que a través del voto mayoritario terminen de cerrar la discusión. Bueno, yo les deseo todo el éxito en este diplomado de lógica jurídica. Espero que sea fascinante los conocimientos, las discusiones, el diálogo que se genere. Y ya no pudimos discutir el otro caso que quería que viéramos de Lili Telles, cómo maravillosamente la sala especializada sanciona a una persona a partir pues del método inductivo de la concatenación de diferentes pruebas y se llega a la convicción de que esa persona fue la culpable. Pero les recomiendo mucho leer esa sentencia, déjenme se las comparto y ya nos vamos. No sé si alguien quisiera mencionar algo en lo que encuentro la sentencia. ¿Alguna reflexión, pregunta, cuestionamiento, comentario? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Un placer encontrarla. Y bueno, pues sí quedan muchas dudas, sobre todo con las participaciones que nos hizo Dante y Quintín. Yo nada más lo escribí, pero bueno, aprovechando que estás buscando la sentencia de Lili Telles, complementar, yo creo que en el caso de Mariana Ramírez o Rodríguez, yo creo que efectivamente será muy complicado poder fiscalizar eso, porque inclusive podría darse la presencia de que existan elementos de oposición que quieran perjudicar a X candidato y que con el afán de decir, bueno, pues soy un influencer, soy un empresario con persona física con actividad empresarial y pues va a terminar contabilizándole en perjuicio de esta persona. Entonces, creo que es todavía una línea muy delgada y ojalá que pronto pueda definirse algo para que entonces no sea para mancillar la libertad de expresión que se está potencializando en estas redes sociales. Muchas gracias nuevamente y un abrazo. No, hombre, gracias a ti, Joel. Sí leí tu comentario, se me pasó mencionarlo, pero me parece excelente el análisis también. Lo malo es que sí se nos acabó el tiempo, pero ya saben que siempre estoy a su disposición, les comparto mi correo electrónico y cualquier duda, sugerencia, queja, todo lo que ustedes deseen expresar es bienvenido. Siempre los
sirve mucho la retroalimentación. Hasta la próxima, que tengan linda tarde.